Lo primero que fui ateo militante, buscar, ¿no?, las razones por las cuales Dios no puede existir. Y uno las encuentra a la vuelta de la esquina, cuando ve la injusticia, cuando ve una enfermedad. Me invitaron a formar parte de la masonería, entré a mis 22 años y a los 25 era maestro de la masonería. Mi mamá siempre era una mujer de oración. Mi mamá me dice: ¿sabes qué? Necesito hablar contigo. Pero quiero decirte que el Señor me habla. Y yo digo, ¿qué? O sea, ¿de qué Señor está hablando? No puede ser lo que estoy escuchando. Porque yo dije, mi mamá está enferma. Ya tiene esquizofrenia, porque esto de que oigo voces. Sí, de hecho entré a la casa de mi hermana. Entré y le pegué el grito, ¡Lourdes! ¿No? Y mi hermana sale y me dice, sí. Y le digo, tu madre está loca. Y cuando estaba en el tercer o cuarto Ave María, miro el denario y veo que se había empezado a volver dorado. O sea, yo que no creía, yo que pensaba que esto era un proceso de oxidación, vi claramente cómo ese denario empezó a volverse dorado. Hola familia, ¿cómo están? Bueno, qué alegría otra vez por aquí después de un tiempecito, no muy largo, pero un tiempecito cortico que no estábamos presentes. Qué alegría, un nuevo testimonio para la gloria de Dios. Como se pueden dar cuenta, hoy estoy solito, mi esposa no se encuentra muy bien en este momento, entonces, bueno, necesitaba un descansito y aquí estoy yo. ¿Por qué? Porque estos testimonios tan espectaculares, tan hermosos, donde se le da siempre gloria a Dios, no los podemos detener, porque es que es un llamado de Dios a que sigamos trayendo estas historias que te pueden dar esperanza, fe, te pueden permitir ver que sí es posible vivir para Dios, servirle y hacer lo que Él quiera en nuestra vida. Entonces, bendito sea el Señor, qué alegría otra vez un nuevo testimonio. Como siempre les digo yo, no se les olvide, muy importante, compartir. No se queden con estos regalos, estas historias de vida son para eso, para compartirlas. No te puedes quedar con eso para ti solito. No sabes a quién le puedes estar ayudando, quién puede necesitar escuchar este relato porque puede estar pasando por una situación donde necesite escuchar qué hizo Dios en esta vida. No se te olvide también apoyar eh, esta, esta, este proyecto de Regálame tu historia inscribiéndote a nuestro canal. Bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Francisco, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. ¿Qué tal, Alex? Un saludo cordialísimo para ti, para tu audiencia. Pues es un gusto enorme estar aquí y muy agradecido por esta invitación. No, pues para nosotros la verdad es un regalo poder tenerte aquí. Ya ahora ya conocí a Francisco en México, no les quiero adelantar más porque él va a contar su historia de vida, pues obviamente no quiero adelantar nada, pero sí es una familia maravillosa con una historia increíble. Pero bueno, no soy yo quien se las va a contar. Francisco, por donde quieras comenzar, hermano, adelante. Muchas gracias, querido Alex. Bueno, pues, ¿qué puedo contar de mi vida? Yo siempre le digo a la gente, de hecho empecé a escribir un libro que espero en Dios algún día terminar, a raíz del título de ese libro que sería Confesiones de un pescador. Eh, Me hicieron entrevistas y siempre les dije, bueno, ¿qué es lo más importante, lo más relevante que le puedo contar a la gente? Lo primero que fui ateo militante, que por ahí la gente se plantea, ¿qué quiere decir ateo militante? Yo digo, bueno, hay dos tipos de ateo. Uno que se le llama comúnmente agnóstico, hay diferencia, ¿verdad? El agnóstico ni se plantea la existencia de Dios. Este es una forma de ateísmo practicante. Si Dios existe o no existe no te interesa, pero por las dudas vives como si Dios no existiera. Ese es el agnosticismo, un ateísmo de práctica. Y el otro, el ateísmo militante, pues es el de aquel que busca los argumentos para tratar de explicar por qué no es posible la existencia de Dios. Este también se le llama ateísmo teórico. Pues yo milité mucho tiempo en este tipo de ateísmo
Y todo fue a raíz de una decepción que voy a contar más adelante. Yo me enojé, me decepcioné de la iglesia y a partir de la iglesia de Dios y bueno, dije, Dios no existe, no puede existir. Pero ahí voy a contar cómo luego pues el Señor tiene sus caminos y se encargó personalísimamente de demostrarme que sí, sí existe. Y esto por supuesto produjo un giro radical en mi vida. Luego leí a el cardenal Joseph Ratzinger en un documento maravilloso que se llama La Nueva Evangelización, a partir de una conferencia que él dio en una universidad, y él decía en este documento algo que me hace todo el sentido del mundo. Él decía, si Dios existe o no existe, todo cambia. Si Dios existe o no existe, para cada uno, para cada persona, todo cambia. Y definitivamente el día en que empezó a existir Dios para mí, empezó un giro radical de 180 grados en mi vida, que también lo voy a contar. Pero bueno, voy un poco a la infancia como la de muchos, de una familia no muy practicante, católica, como 8 de cada 10 familias católicas hoy, lamentablemente. Quizá no tanto en Colombia, quizá no tanto en México, en el mundo, yo diría 9 de cada 10 familias han recibido el bautismo, por ahí han avanzado en los sacramentos, pero no están comprometidas sustancialmente con la iglesia. Nos llamamos católicos, somos católicos de tradición, pero no de convicción. Y este es un problema, uno de los problemas que atraviesa nuestra iglesia. Pero bueno, yo vengo de una familia así y un poquito más fría que tibia, te diría. Sí entré a un colegio religioso, el Colegio de La Salle, y a los 9 años, pues la edad canónica, le llamo yo un poco un chiste porque se habla mucho de esto, de hacer la primera comunión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toca el tercero de primaria, pues todos los chiquitos preparándose para hacer la primera comunión y ahí estaba Francisco haciendo la preparación, la catequesis. Y bueno, llegó el día de la primera comunión, por supuesto, ¿quién no se emociona con lo que apenas llega a entender que es recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? Pero digo, apenas, menos que apenas. Pero bueno, sí hay una emoción, hay algo ligado a esto que tiene un halo de misterio, de mágico y de fascinante. Y bueno, a partir de este día de mi primera comunión, sí, recién empecé a ir a misa todos los domingos, porque antes iba a misa o no según las circunstancias, ¿no? No era algo relevante. Pero no duró demasiado tiempo este entusiasmo, uno peca y me tengo que confesar después de todo, si voy o no voy a la misa, si no voy a comulgar, pues entonces ya mejor no voy porque voy a hacer otra cosa. Tristemente era así. Y hay un momento en el que se produce un cambio importantísimo en mi vida, a mis 13 años, que decido ir a una escuela militar en otro país. A todo esto, yo nací en Bolivia, allí viví desde mi nacimiento casi hasta los 9 años, un periodo muy breve que vivimos en Perú. Mi familia, de hecho, tiene raíces allá, la familia materna, una de las ramas de los abuelos, pero después volvimos a Bolivia, vivimos allá, vengo de una familia de padres divorciados, disfuncional si vale el término, y pues a los 13 años tuve la oportunidad de ir a la Argentina, a una escuela militar con la que había soñado siempre. Tuve un tío que estuvo allá, después me enteré que mi bisabuelo había pasado también por allí. Y bueno, para mí tenía toda una fascinación la idea de poder ir a esa escuela y también en mi vida espiritual esto marcó un impacto importante, primero para bien, totalmente para bien y luego para mal, que es un poco lo que contaba. Para bien porque allí, por la soledad, la distancia, en otro país, sin familia, por supuesto que vi en la posibilidad de acercarme a Dios un refuerzo, un estímulo, una consolación por allí para los momentos de soledad, etcétera. En ese tiempo el ejército argentino estaba muy ligado a la iglesia, entonces en cada cuartel había un capellán y
este capellán en la escuela militar donde estábamos tenía una presencia muy firme, era un sacerdote jesuita, un soldado directamente del Señor, y pues verdaderamente fue un apoyo para mí. En ese tiempo realizaban ejercicios espirituales ignacianos, este sacerdote conducía los ejercicios espirituales a la edad de 14 años, en el segundo año de esta escuela militar, fui a este retiro y verdaderamente tuve un encuentro personal. Allí yo podría decir fue mi primer encuentro personal con Jesucristo, una confrontación de en qué consiste esto de ser cristiano, del seguimiento de Cristo, en qué medida puede haber un diálogo personal con Él más allá de las oraciones que se rezan de memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces realmente me tocó mucho al punto que mi mamá comentaba y decía, yo me acuerdo que en algún momento saliendo de ese retiro me dijiste que pensabas ser sacerdote. Yo le digo, no lo sé, no lo recuerdo así, pero que sí me entusiasmé mucho con la amistad nueva con Jesucristo, definitivamente fue así. A partir de ese momento en particular no me perdía una misa dominical y además en el liceo militar teníamos misa los días martes en la noche y ahí estaba tu servidor, el servidor de todos ustedes, pues asistiendo a la misa, ¿verdad? Eh, Todo muy lindo. Debo aquí aclarar algo personalísimo, pero que creo que es importante porque puede permitir a la audiencia entender un poquito estas cosas. El hecho de que yo en la adolescencia viviera solo en otro país, etcétera, y bueno, con todo este torbellino que uno vive en la adolescencia y todo, pues me hizo despertar tempranamente a muchas cosas que realmente sería maravilloso que uno pudiera despertar cuando tiene la madurez necesaria, pero no fue así. Básicamente, pues este impulso de la carne y todas estas cosas era como un aguijón que andaba por allí, fastidiando, ¿verdad? Y dificultaba un poco esta espiritualidad que por otro lado vivía. Luego, muchísimos años más tarde, ya en este camino de conversión, después de retornar a nuestra casa común, que es la Iglesia Católica, me enteré por la lectura del Catecismo que es un postulado de la Iglesia que la vida humana, y lo dice así, individual o colectivamente concebida, es la historia de la lucha entre el bien y el mal. Es la historia del combate espiritual, una lucha dramática entre las fuerzas del bien, por supuesto con Dios a la cabeza, el ángel de la guarda que cada uno tiene, los santos patronos, etc. Y por otro lado, las fuerzas del mal que nos atacan principalmente a través de tentaciones y de pruebas, ¿verdad? Tentaciones a las que podemos resistir y pruebas sobre las que no podemos hacer nada más que tomarnos de la mano de Dios o soltarnos de la mano de Dios y alejarnos. Pero tanto tentaciones como pruebas, después lo entendí, están allí para nuestro crecimiento en la fe, para ayudarnos a obtener, si vale el término, algunos méritos que unidos a los méritos de nuestro Señor Jesucristo pueden ayudarnos a avanzar algunos peldaños en nuestro crecimiento espiritual. Todo esto lo comprendí después. En ese momento yo simplemente tenía las tentaciones y, como es natural, muchas veces caía ante las tentaciones y, por supuesto, iba a confesarme con este sacerdote que era nuestro capellán. Todo maravilloso, todo bien, hasta que había un grupo de compañeros nuestros que estaban muy cercanos a él, que hacían otros retiros, no solamente el ejercicio ignaciano anual, sino además hacían otros retiros, se iban a la montaña en las vacaciones, algo muy bonito, pero era casi como que el grupo de los elegidos, ¿no? Y yo tenía un gran amigo allí en el grupo de los elegidos, y un día este gran amigo me dice, ¿sabes qué? No podemos vernos el fin de semana o algo así. Le digo, ¿pero por qué? Y me dice, es que el padre me dijo que no me juntara mucho contigo. Y yo dije, ¿cómo? Mm. ¿Y te dio alguna explicación? No, simplemente me dijo que podía ser mala influencia.
Y dije, aquí en México utilizan palabras terribles. No las voy a utilizar, pero dije, che cura ¿verdad? ¿Cómo es posible que traicione así un secreto de confesión? Probablemente no lo dijo, pero yo ni sabía bien qué era esto del secreto de confesión, pero me sentí profundamente traicionado. Y como decía, esta traición me llevó a enojarme con el cura y de enojarme con el cura me enojé con los curas y de enojarme con los curas me enojé con la iglesia y de enojarme con la iglesia me enojé con Dios. Entonces el caldo de cultivo estaba preparado para lo que vendría después, que era este tema del ateísmo. Pero estoy hablando demasiado y no sé si tienes algo que preguntarme, que comentar. Por favor, adelante, te escucho atentamente, hermano. Gracias, Francisco. No, pero la verdad va muy bien el relato. Aquí me genera un poco, o sea, puedes decir, yo en algún momento te voy interrumpiendo, pero puedes seguir el relato, la narración, pues sin ningún inconveniente. En esta parte sí quedo pues obviamente como creo que todos un poco impresionado de esta respuesta del padre. Y bueno, tu amigo, que siendo muy amigo tuyo, dio, por lo menos te pudo contar, ponerte al tanto de lo que estaba sucediendo, porque por así decirlo venías un poco engañado, no sabías qué estaba pasando. Y no solamente él, también los otros amigos les habrían prohibido que estuvieran, que se acercaran mucho a ti. Fíjate que nunca me enteré, no quise indagar. Fue una decepción terrible, como digo, pero hoy, pasados, ¿qué te digo? 45 años de aquella época, me sirve mucho procesar y decir, bueno, esto debe ayudarnos a todos a entender que la iglesia es santa y es pecadora. Es santa porque es una institución creada, fundada por Dios. Es el cuerpo místico de Dios y está llamada a la santidad. Por supuesto, ya tenemos una iglesia triunfante que está en el cielo y que no tiene que someterse a estas pruebas o a estas tentaciones, pero también está compuesta por humanos y esto yo creo que ayuda mucho. Por allí me ha tocado hablar con gente ahora ya, por ejemplo, sobre estos escándalos de pederastía o algo así. Y de hecho sucede que cuando alguien le dijo, tuvo una experiencia desagradable con un sacerdote, lo primero que piensan es eso. Ah, este muchacho fue víctima, bueno, muchacho, este hombre, este viejito cuando era muchacho, habrá sido víctima. Y gracias a Dios no. Pero con esa traición yo sentí verdaderamente lo más puro y duro de la esencia del ser humano y sus miserias y todo eso. Y lo vi allí adentro, claro. No esperaba Total. verlo y vivirlo. Y esto fue lo que produjo este alejamiento. Como decía, luego lo que sucedió era lo que debía suceder. Seguí en la escuela hasta terminar, luego entré a la universidad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Opté por una carrera humanística, empecé estudiando comunicación, luego derivé, estudié comunicación, estudié sociología, estudié propaganda y publicidad. Yo tenía un objetivo, tenía un destino para mi vida. Yo quería ser presidente de Bolivia. O sea, vengo de familia de políticos. Mi abuelo estuvo muy cerca de eso. Fue secretario general de un partido hegemónico del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Fue secretario de Gobernación, ministro del Interior, ministro de Gobierno de allá. Un tiempo fue senador, fue gobernador, fue alcalde, presidente municipal, bueno, todos los cargos públicos prácticamente los ejerció. Mi otro abuelo igual fue secretario de Estado, fue primero ministro del Interior también y ministro de Educación y del Interior y de Justicia, ministro de Educación, fue diputado, fue senador. Mi papá en algún momento estuvo muy cerca de tener la presidencia y yo decía, bueno, todos ellos no llegaron, yo sí voy a llegar. Este era mi pensamiento, iba hacia allá y por eso es que pues entré a estudiar esta carrera. Primero en el ejército, luego dije, bueno, no va por aquí, había
camino de regreso a las democracias en América Latina y todo eso, dije, va por allá, Facultad de Ciencias Políticas, todo así como que muy, muy pensado y muy calculadito, ¿no? Ujú. Pero lo que tiene de trascendencia esto en mi proceso de conversión fue el hecho de que, profundizando el alejamiento más bien, pues me encontré con un Augusto Comte que le llaman el padre de la sociología, y él decía, narraba que la historia de la humanidad ha pasado por distintos estadios o etapas, desde la etapa tribal, donde había el brujo de la tribu que hacía danzas e invocaciones para producir lluvias, etcétera, etcétera, y luego en una siguiente etapa este brujo ya tiene un poder formalmente constituido y es una casta, la casta de los sacerdotes, y los sacerdotes son quienes dominan y orientan a las civilizaciones, el caso de Egipto, el caso de Israel, Babilonia y tantos otros lugares y civilizaciones. Y bueno, en realidad este es el tránsito del pensamiento mágico al pensamiento religioso. Pero después hay sociedades como la griega o la romana que evolucionan hacia un pensamiento filosófico donde se preguntan el porqué de las cosas y ya no simplemente dan crédito a una persona o a una casta que domina con el poder de Dios, sino que este tránsito va acompañado además de la democracia, el gobierno del pueblo, etcétera, etcétera, y finalmente una sociedad de pensamiento científico donde ya no solamente nos preguntamos el porqué de las cosas, que es el modo filosófico, etapa previa a este, donde podemos además predecir lo que va a suceder, que es la pretensión de la ciencia, ¿verdad? Alcanzar la predictibilidad sobre su objeto de estudio. Y bueno, la sociología se enmarca dentro de este proceso y claro, yo con esto ya tenía el fundamento para decir por qué no podía creer en Dios, retrocediendo 2 estadios de involución hacia atrás, y por qué me declaraba racionalista, cientificista y, gracias a Dios, ateo, ¿verdad? Entonces, además de Augusto Comte, pues por supuesto la influencia del pensamiento marxista con este tema de la lucha de clases y el tratar de llegar a una sociedad igualitaria, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto me llevó, además por cierta inquietud personal, a leer muchas cosas, el existencialismo, Sartre, y por supuesto buscar, ¿no?, en el pensamiento eh, las razones por las cuales Dios no puede existir. Y uno las encuentra a la vuelta de la esquina, cuando ve la injusticia, cuando ve una enfermedad terminal de un niño o cosas por el estilo. Entonces, no es difícil encontrar argumentos para decir Dios no puede existir porque por definición debiera ser perfecto, infinitamente bueno, etcétera, y justo, y el mundo no es justo y no puede hacer un mundo injusto, un Dios que es justo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto en determinado momento dije, bueno, yo no voy a demostrarle a nadie, como ya tenía un pensamiento cientificista, a nadie le Ujú. voy a demostrar que Dios no existe, nadie me va a demostrar a mí que sí existe, entonces mejor hago las paces con todo esto, me declaro agnóstico, ya no soy ateo, y listo. O sea, si Dios existe o no existe no es mi problema, yo sí existo, soy un ser humano, y en ese tiempo pensaba, ¿no?, sobre el tema, por ejemplo, de la inmortalidad. Yo decía, sí podemos ser inmortales. Inmortales fueron Chopin, Gauguin, no sé, hoy en ese tiempo todavía vivía Salvador Dalí, el mismo Marx o Hegel, etcétera. O sea, puedes hacer cosas de un modo tan extraordinario que alcances la inmortalidad, por lo menos en la memoria colectiva, ¿no? Claro. Entonces decía, esa es la inmortalidad que yo voy a buscar, además con estas pretensiones políticas y todo esto, y siempre el yo en el centro, ¿verdad? Este es el ingrediente fundamental. Sin él, nada de esto tiene sentido, pero tristemente este es el kit de la cultura que vivimos hoy. La cultura de hoy no solamente te propone, casi que te exige
que el yo, tú debes estar en el centro de todo, entonces es primero yo y después, por último, finalmente yo, y el resto no me importa. Entonces sí puedo ser un triunfador, ¿verdad? Bueno, y ese era el pensamiento que de alguna manera sostenía, me sostuvo durante el estudio de las 3 carreras que hice, y bueno, estaba en ese proceso, tema que por allí daría para otro programa, pero definitivamente no, es el tema de mi ingreso a la masonería. Me invitaron a formar parte de la masonería, cabal con todas las aspiraciones, por no decir ambiciones que tenía, pues empecé a hacer una carrera meteórica allá, muy rápida, la verdad. Entré a mis 22 años y a los 25 era maestro de la masonería, y además empecé con un cargo en la oficialidad y avancé en una logia en la que estaba, y bueno, casi sobre este punto, ¿qué puedo decir? Sencillamente que, bueno, eh, hay un tema que se supone es el centro filosófico. La masonería se define como una escuela del pensar en la que caben todas las corrientes de pensamiento. En el fondo yo he visto solo dos. Una, el racionalismo exacerbado, donde nada que no se pueda demostrar, palpar y todo eso es creíble. Y otra, un misticismo de tipo orientalista, etcétera, que bueno, despegado del piso, está en el éter en cuestiones que son indemostrables, lo que daría a pensar que esto de la tolerancia interna es cierto. ¿Cómo pueden un racionalista y un etéreo espiritualista, teósofo, etcétera, vivir por allí, convivir? Bueno, pero lo que sí hay un punto que es muy importante, y es que aunque se trabaja o se dice que se va a trabajar en el cultivo de ciertas humildades y todo, en el fondo hay una alta dosis de soberbia por allí. El solo hecho simple de que para ingresar tienes que ser estudiado, evaluado, pensado, entonces ya no todo el mundo entra, sino una elite, y además vas a ir creciendo y vas a ser aprendiz, compañero y maestro, y después de maestro, maestro perfecto, o maestro secreto, y luego maestro perfecto, y luego soberano, preboste y juez, y lo que tú quieras. Entonces, todos unos nombres así: caballero del águila de la espada y caballero Rosacruz, y bueno, tú dices, ¿y esto qué? Y claro, hay siempre ese caramelo allá adelante de tu autorrealización y de tu... Y, y después comprendí, eh, en el proceso ya de conversión, hasta qué punto el tema de la soberbia está en la raíz de todo pecado, ¿no? O sea, cómo desde el pecado de nuestros primeros padres, ¿no? Seréis como dioses, y ahí es donde caen en la tentación de comer del fruto prohibido. Y esto es un poco el leitmotiv dentro de la masonería. Entonces, aunque uno ve y dice estos resultados que produjeron en la sociedad pueden ser interesantes, sí, pero ¿y qué pasa con los otros, no? O sea, ¿qué pasa con ese laicismo, con ese liberalismo a ultranza que verdaderamente no conduce a la felicidad al ser humano, sino a una idea de felicidad que pasaría un poco por el tema de la liberación, liberarte de todo, y en el fondo no te estás liberando nada, en el fondo estás siendo Total. esclavo de una serie de ideas y de pensamientos, algunos alcanzables y otros no, pero bueno, definitivamente un camino opuesto al camino que Dios nos propone en la Sagrada Escritura, y eso lo pude yo constatar luego, mucho después de mi alejamiento de esta institución. Por ahí estoy hablando demasiado de algo que dije que no iba a hablar, pero bueno, no importa. Retomamos No pasa porque nada. lo que quiero decir es que, pues, estando en esa circunstancia, eh, y mi mamá, aquí vuelvo a hablar de mi mamá porque juega un papel trascendental en todo este proceso de mi conversión, por supuesto. Mi mamá, que nunca había estado apegada a la religión, sí, yo la consideraba siempre lo que hoy llamo una rezandera,
mamá siempre era una mujer de oración. Llamo rezandera y parece que fuera despectivo, pero en absoluto. Yo amo a las personas rezanderas y una de mis máximas aspiraciones es lograr llegar a constituirme en un rezandero, ¿verdad? Llamo así a las personas que son de profunda oración, de mucha oración. Ujú. Mamá era una persona de mucha oración, aunque nunca lo demostraba, ¿no? ¿Y cómo lo sé? Porque en la noche ella apagaba su luz, por decir algo, a las 8 de la noche, 9 de la noche. Era como los pollitos dicen, ¿verdad? Pío, 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 porque tienen hambre, porque tienen frío. Ahí los pollitos se acuestan temprano, mamá se acostaba tempranísimo y apagaba la luz y yo por ahí necesitaba sacar algo que había dejado en el cuarto de ella y entraba así como que despacito, despacito y ella tiene un oído impresionante, me decía, estoy despierta, no te preocupes. Y se tapaba además la cabeza con la alma, pero le decía, ¿qué estás haciendo? Estoy rezando. Y siempre era, estoy rezando. Y rezaba horas. Y ahí era todo el mundo que se moría, ¿verdad? Todo el mundo que se moría, los familiares, los deudos, le decían, ay, Catita, tú que eres de oración. Y ella decía, ya, por favor, que no se muera más gente porque esto tengo que rezar más y más y más. Siempre fue una mujer de oración. Esto debo reconocerlo claramente. Pero nunca de rosario, por ejemplo. Ella hablaba con Dios, ella rezaba Padre Nuestros y Ave Marías. Y un día me lo dijo, a mí me daba pena, me daba vergüenza cuando tú rezabas el rosario y sabías los misterios que venían y qué oración seguía y todo. Yo nada más te seguía mirando de reojo porque yo no sabía. A mí me lo habían enseñado en el liceo militar, ¿verdad? Allí rezábamos el rosario y todo esto. Y entonces, pues en ese tiempo en el que yo creía, llegaba y en las vacaciones le decía, ¿podemos rezar el rosario? Y ella me decía, bueno, tú dirige, porque ella no se lo sabía, pero tampoco le inquietaba el sabérselo, ni mucho menos. Pero bueno, me llamó la atención ya años después de cuando estoy hablando ahora, en este tiempo de universidad, de formación, el hecho de que me empezara a escribir y me decía, hijo, no dejes de ir a misa. Y yo decía, ¿cómo no dejes de ir a misa si nunca fui a misa, no? O si ella sabe en qué estoy yo, hace años que nada de esto, y de pronto estas recomendaciones, estas cosas, y de pronto me empezó a mandar incluso fotos, ¿no? Fotografías, en ese tiempo por correo tradicional, en un sobre que tardaba 2 semanas en llegar desde Bolivia hasta la Argentina, y junto con estas sus recomendaciones, fotos donde veía yo una imagen de la Virgen elevada detrás de unos cerros y yo decía, este es un muy buen fotomontaje, pero ¿de dónde estará sacando estas cosas mamá, no? Y ella me decía, mira, es que la Virgen que se está apareciendo. Yo decía estas cosas, ¿de cuándo aquí y de cómo? Y realmente lo que pensaba, ella estaba casada en terceras nupcias, ella se divorció de mi padre, se casó con un hombre que falleció y estaba casada en terceras nupcias con un hombre mayor, 20 años mayor que ella. Y entonces yo dije, bueno, es lógico, el hombre mayor que ella con 20 años, ella con 46, 7 años, pues seguramente el hombre ya no está respondiendo mucho y ella está buscando algún tipo de refugio en la iglesia, en la oración y todo esto. Digo, debo decirlo así porque que no se escandalice nadie, por favor, de tu audiencia, pero este fue mi pensamiento lógico. Ella está buscando, y dije, bueno, está bien, hay mujeres que buscan otras cosas fuera del hogar, ella está buscando religión, me parece bárbaro, está bien, ¿no? Y listo, no la juzgo, no la condeno, no, nada, pero bueno, que tampoco ella me presione mucho con este asunto y dije, bueno, cuando vaya en la vacación ya voy a hablar con ella. Y viene esta vacación, la vacación de 1994, que yo habiendo terminado propaganda y publicidad, si mal no recuerdo, por allí estaba todavía entre comunicación y sociología, trabajaba por allí, yo para vivir, trabajaba un tiempo, trabajé como periodista en un semanario que se llamaba Economía Informada, daba clases de equitación muy ligado a los caballos desde niño, me encantaron, me encantan, hoy siguen siendo uno de mis amores, de mis pasiones. Y bueno, en ese tiempo pues era una forma también de ganarme la vida, dando clases de equitación en algunos clubes por un tiempo mientras trabajaba, estudiaba
y lo pasaba bien, ¿no? De alguna manera. Entonces llega esta vacación y yo generalmente vivía en Mendoza. Mendoza es una provincia argentina que está en la frontera con Chile, a la altura de Santiago de Chile más o menos. Entonces me iba hacia Bolivia por tierra para ahorrarme, porque un pasaje aéreo me costaba, por decir algo, el equivalente a $600 y por tierra yo llegaba con 70. Entonces me ahorraba toda esa cantidad de dinero y la podía gastar, malgastar mejor en mi vacación, ¿verdad? Entonces, esto era lo que hacía, me iba por tierra y me volvía por tierra, era un día entero de viaje, pero no era un problema para mí, me iba en un colectivo, un camión, se le dice acá, ¿verdad? En un bus, leyendo, viendo por ahí películas, y tengo un entretenimiento, tenía, ahora ya casi no lo practico, prefiero rezar, pero en ese tiempo mi entretenimiento cuando tenía que hacer viajes largos, etcétera, una de las cosas que hacía era hacer cálculos aritméticos con las placas de coches. O sea, pasaba un coche y yo empezaba a sumar, ¿no? Y decía, voy a llegar hasta 100. Empezaba a sumar y sumaba y sumaba y sumaba, llegaba a 100 y empezaba a restar, o me quedaba ahí, ya descansaba, seguía leyendo, etcétera. Pero era un poco como que un ejercicio que hacía. Y sucedió algo tan curioso, porque estaba yendo y pasó un camión de carga de transporte de carga, perdón, un camión de transporte de carga, y tenía allí en vez de números, tenía letras, y leí que decía GOSPA. Pero cuando yo veía que pasaba este camión, esto es lo curioso, esto es lo interesante, vi como reflejado con entre la luz que pasaba y la sombra de los árboles, vi una imagen que me trajo de inmediato al pensamiento a la Virgen María. O sea, vi una imagen como de la Virgen hecha con luces y sombras en el camión. Y cuando terminé de pasar, leo allí y decía GOSPA en la placa. Y yo dije, pues, qué raro, una placa negra con letras, no es de Argentina, no es de Bolivia, estamos más o menos cerca de la frontera, será de Brasil. ¿De dónde? ¿Dónde pueden tener una placa con letras en vez de números? Y listo, y quedó así. Y no pasó más que llegué a Bolivia y mi mamá ya estaba envuelta en un grupo de oración, el grupo María Reina de la Paz, y había sucedido, ya después me contó la historia de su conversión, que entiendo por la entrevista que le hiciste, pues se va a publicar en un programa, no sé si antes o después de este, pero bueno, allí está la historia de su conversión, no entro en esto, pero pues ella me contó personalmente la historia de su conversión, cómo había sido a través de la enfermedad de un tío mío, que ella se acercó a Dios y empezó a tener una relación muy estrecha con Dios y con la Virgen María, ¿no? Y además estaba este grupo de señoras con ella, que algunas de ellas mamás de amigos, alguna otra tía mía, a otra que le decía tía por el cariño, lo que sea, pero había un montón de señoras que se reunían, a veces en una casa, a veces en la nuestra, y bueno, yo las escuchaba, por ahí llegaba, yo las saludaba y siempre me querían vender el charque, se dice allá en Bolivia, siempre me querían jalar y mostrar el último milagro que había y me mostraba, y mira, aquí está la presencia de la Virgen y mira estas fotos y todo, y qué puedes decir sobre eso, ¿no? Y yo decía, bueno, hay un programa que se llama Photoshop, ya en ese tiempo había, y es muy interesante, se pueden hacer cosas increíbles con esto, y ella se reía, este Panchito era, ¿no? Panchito lo que dice, y bueno, y yo siempre me reía un poco de las cosas que contaban, pero siempre las escuchaba decir que habían ido a la adoración, habían ido a la adoración. Y además contaban y decían, fuimos a la adoración y hemos llorado y ha estado hermoso porque... Y yo decía, les puse de sobrenombre las adoratrices masoquistas, porque eran las que siempre estaban en adoración y además habían llorado y eso las hacía sentir felices, el haber llorado. Entonces, el chiste mío fue las adoratrices masoquistas y ellas además sabían, mi mamá les contó que yo les decía esto, pero bueno, había mucho de irreverencia probablemente en todo esto, pero siempre con cierto respeto, con cierto cariño, ¿verdad? Entonces, bueno, el punto es que ahí estaban las adoratrices siempre hablando de las cosas que el Señor suscitaba, de las cosas que el Señor hacía, sobre todo los milagros.
Y un día, eh, entre una de estas fotos que sacaron, me muestran una foto en la que estaba escrito, se veía escrito con las nubes, parecía escrito con un aerógrafo, ¿verdad? Las nubes así perfectamente escritas, la palabra Gospa. Y para mí esto fue como un campanazo, porque yo dije, ¿y qué es Gospa? ¿Qué significa? Me acordé de inmediato de haber leído eso en este camión y ellas me dicen, Gospa es como decir la Madonna en croata, porque la Virgen se aparece en Medjugorje, en ese tiempo Yugoslavia, ¿no? La antigua Yugoslavia. Gospa quiere decir eso, Nuestra Señora. Y dije, ah, qué interesante, ¿no? O sea, qué interesante porque yo vi esta imagen así y leí Gospa y bueno, pero en este proceso, mamá, en esta vacación, desde el inicio me dijo, oye, hijo, ¿sabes qué? Quiero que veas un video. Me parece muy importante que veas un video porque me vas a hacer ese favor. Y yo le decía, bueno, sí. ¿Y cuándo lo vas a ver? En cualquier momento, cualquier rato. Y no sabía de qué se trataba. Sabía que era algún tema religioso, pero no sabía qué. Un día saca el video en el Betamax, que era el aparato y el formato de video de ese tiempo, del y momento. pone, exacto, y pone el cassette de Betamax allá, y era una misa. Y me sorprende todo. Le digo, me vas a hacer ver una misa en un video, pues te hubiera acompañado a la misa aquí, ¿no? A la parroquia de la Recoleta, que era la que quedaba cerca. Digo, de paso, para mis fines político-proselitistas quedaba muy bien entrando del brazo con mi mamá un domingo ahí a la misa, etcétera. Pero bueno, así fue. Me dijo, no, quiero que veas esta en particular. Y dije, bueno, vamos a ver esta en particular. Era una misa muy particular, no se estaba llevando a cabo dentro de una iglesia, sino en el campo. Era una misa en el campo y además el sacerdote que iba a presidir esta misa, que ya desde que entró cantando, etcétera, tenía un cabello largo, bigotes, barba y un arito. Y yo dije, ¿qué onda con este cura? O sea, bigotes, barba, melena y un arete. Y mamá me dice, lo que pasa es que él eh, era drogadicto, él fumaba marihuana y todo, y tuvo un proceso personal de conversión, y ahora él celebra e instruye y evangeliza en las cárceles, y entonces de este modo pues la gente se identifica con él más fácilmente. Ah, qué buena onda, cool, ¿no? Yo lo vi hipioso, para mi gusto era hippie, yo me sentía yuppie, en ese tiempo era las formas, ¿verdad? Yo era de cabello cortito, de traje y todo, y bueno, pero dijo, auténtico me cayó bien. Y empezó con la misa y yo sentado en una cama viendo el video. Y claro, no sabía si la expectativa de mi mamá era que yo me levantara cuando todos se paraban y que me arrodillara, pero yo, como no era creyente, estaba sentado viendo un video, ¿no? No estaba con palomitas en la boca por una cuestión de respeto, pero estaba viendo esta misa así como si fuera una película. Eh, y de pronto, en un momento, este sacerdote, padre Quique Cordero es su nombre, este sacerdote empieza a cantar y canta una canción que decía, ¿a dónde vas, amigo? Con los brazos caídos y los pies como molino. ¿A dónde vas, amigo? Si no tienes dónde ir, si no tienes dónde ir. Decía, ¿no ves que a tu lado va caminando Jesús, que quiere llenarlo todo con su espacio y con su luz? Y luego el estribillo que decía, si tú quieres, saname, sáname, Señor Jesús. Si tú quieres, sáname y lléname de tu luz. Y cuando repetía, si tú quieres, saname, yo empecé a llorar. Y empecé a llorar y estaba viendo el video y lloraba y no sabía qué era lo que me pasaba. Pero lloraba con gozo. O sea, no estaba triste, no estaba compungido. Probablemente sí, sí, entiendo bien lo que quiere decir compungido, pero digo, tenía gozo, no era un dolor así, sino no sé cómo explicarlo. El asunto es que me puse a llorar y me sentía bien. En el fondo me sentía bien, me sentía en paz. Y bueno, en ese momento mamá que andaba dando vueltas se me acerca, ¿no? Y me dice,
¿cómo te sientes? Y le digo, bien, y yo lloraba, ¿no? ¿Pero qué tienes? Nada, nada. ¿Pero estás bien? Sí, me pasó un Kleenex y yo ahí seguía llorando. Eh, y después de esto me sentí tan bien, o sea, me quedé hasta el final de la misa y seguí la misa como misa. Ya me paré, ya me arrodillé, ya me persiné y todo. Pero digo, como una cuestión de respeto, pero por supuesto que salía de muy adentro, ¿no? Entonces, después de esto, a las 2, 3 horas, mi mamá me dice, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo. Pero así todo, y le digo, sí, hablemos. Me dice, mira, hay algo que tengo que decirte y quiero decirte hace tiempo, pero no sabía el momento y creo que este es un buen momento. Quiero decirte que el Señor me habla. Y yo digo, ¿qué? O sea, ¿de qué Señor está hablando? No puede ser lo que estoy escuchando. Entonces, le digo, y mi pregunta fue inmediata, ¿qué Señor? De verdad. Yo creo que con la esperanza interna de que me dijera el señor que vive aquí a la vuelta y que es casado y que tiene 5 hijos, ¿verdad? Yo creo que en el fondo esperaba que me dijera eso, pero Claro. no, o sea, me dijo lo que más me temía en ese momento. Se rió y me dice, ¿cómo que Señor? El Señor, Dios, Jesucristo. Y yo dije, wow, o sea, fue un batazo en la cabeza porque yo dije, mi mamá está enferma. O sea, ya se enloqueció, ya tiene esquizofrenia, porque esto de que oigo voces y todo, y digo, no, o sea, realmente no sé cómo, yo digo gracias a Dios, porque precisamente entre mis estudios de una carrera y de la otra, tuve muchas psicologías. Yo digo gracias a Dios en el momento, o sea, dije, bueno, tengo dos opciones, o sea, pero pensé en fracción de segundos. O le digo, estás loca y no sigas más, o hago como que le creo y trato de ayudarla y ver hasta dónde llega con esto. Entonces, inmediatamente opté por la segunda, hice una pequeña sonrisa y dije, no me digas, ¿y qué te dice? Y mamá, pobrecita, entusiasmada, me dice, ¿quieres saber lo que realmente me dice? Te voy a mostrar los cuadernos porque tengo escrito. Sí, claro, me interesa mucho yo, pero así, o sea, no salía yo de mi shock interno, pero ya saben, con cara de jugador de póker ahí, con vamos que te acompaño y te comprendo y te creo, ¿no? Me dice, bueno, te voy a mostrar. Y le digo, no, bueno, no en este momento, no urge, pero sí, claro, sí, me interesa mucho que me muestre. Tengo que ir un momento al lado, en la casa de lado, exactamente, eran dos casas gemelas, vivía mi hermana. Entonces le dije, quedé con mi hermana en ir, voy a ir un momentito y luego vengo y claro, me muestras todo, porque sí, sí me interesa. Y pasó así como que, muy natural, ¿no? Pero claro, yo llegué, yo lo que necesitaba era, y así, de hecho entré a la casa de mi hermana y desde la puerta pegué un grito así, ¡Lourdes! ¿verdad? Ella se llamaba, el Señor la tiene junto a ella ya, Lourdes Tatiana. Y siempre le dijimos Tatiana, siempre. Salvo que yo en algún momento, por alguna razón, o de enojo, o de chiste, o algo, le dijera Lourdes. Y este fue el caso. Entré y le pegué el grito, ¡Lourdes! ¿No? Y mi hermana sale y me dice, sí. Y le digo, tu madre está loca. Y entonces ahí me dice, ay, por fin, menos mal te dijo, yo la tenía amenazada desde antes de que llegaras, de que tenía que hablar contigo y todo eso. Ya te dijo sus locuras. Claro, en ese tiempo mi hermana iba a una iglesia cristiana, no sé de qué denominación pentecostal, y de inmediato empezó y me dijo, es que desde que trajeron esa imagen aquí, esas imágenes y todo, yo dije, ya, está hablando la segunda loca, ¿verdad? Desde su nicho. Entonces, claro, y dije, bueno, sí. Yo no sé si desde que trajeron eso, desde que empezó a creer, pero sí, le digo, o sea, creo que... ¿Y qué le dijiste? Y le digo, ¿tú qué le dijiste? Pues no, yo le dije que está loca, que debía hablar contigo y que tenemos que hacer algo, que no le creo nada. Pues fíjate que yo le dije que sí le creo. ¿Qué? Me dice, pero le digo, mira, creo que es lo mejor. O sea, me pareció que es lo mejor. Y después de todo, está bien. O sea, tú eres el policía malo, yo voy a ser el policía bueno. Yo me voy a ganar su confianza para ver si puedo ayudarla con esto. Entonces le digo, bueno, mira, yo creo que lo que necesito hacer es esto, que ella confíe en mí, que me muestre lo que escribe, yo poder leer un poco, ver cuál es el rollo que está detrás de este tema,
Y si puedo, con este material y todo, pues busquemos un especialista, ¿verdad? Yo no soy psicólogo, vamos a buscar un psicólogo, un psiquiatra, alguien que pueda verla, atenderla y todo, pero tiene que ser con mucha cautela, no provocando un shock en ella, no provocando una reacción. Ya sabes, mamá tiene un temperamento muy fuerte, muy fuerte. Hay quienes dicen que es el carácter. Bueno, ha ido desarrollando un carácter, pero su temperamento, o sea, de herencia, ella es intempestiva, explosiva y todo eso. Hoy en día con el carácter ya un poco se controla, un poco. Pero bueno, este, eh, este es el tema. Entonces dijimos, pues lo peor que podemos hacer es tener una reacción en contra de ella porque no ayudaría. Tú ya te estrellaste contra ella, yo voy a ser el hijo de confianza, ¿verdad? Sí, claro, tú siempre, bueno, ya sabes. Pero finalmente diseñamos la estrategia y dije, esa es la forma en la que vamos a poder llevarla ante un especialista. Y ya, terminamos con esto y yo volví a la casa de mamá y bueno, y a ver, y ahora te voy a mostrar, sí, claro, muéstrame. Y me mostró y empecé a hojear y claro, vi poesía, estaba todo escrito así muy poéticamente. Dije, después voy a tratar de entrar en los temas y todo. Por ahora, ojeamos un poco y ok, sí puedo acceder a esto luego. Sí, sí, claro, cuando quieras, aquí están, listo, después lo quiero ver con calma y todo. Me dice, ¿quieres que recemos? Bueno, le digo, está bien. Recemos el rosario. Le digo, no el rosario, recemos una decena y ya. Te acompaño en la primera decena del rosario. Listo. Y entonces ella va y saca un decenario, un denario, y me lo regala. Y me dice, te quiero regalar esto, entonces vas a rezar conmigo. Gracias, le digo, muy bien. Me regala el decenario y empezamos a rezar y rezamos la decena y listo. Terminamos la oración y yo me voy y me llevo mi decenario y me lo guardo y todo. Y a partir de esa noche, todas las noches rezábamos una decena. ¿Me acompañas? Sí, te acompaño con una decena. Ya cuando empezaba, en el segundo misterio contemplamos, le decía, no, tú contemplas porque yo ya estoy de salida, voy con mis amigos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, lo que fuese, ¿no? Pero esta decena sí me la rezaba con él. A todo esto es muy importante contar aquí que entre las señoras, las adoratrices masoquistas, como malamente quizá te sonó, les decía, pero bueno, era con afecto, de verdad que Sí, no sí, era un sí. afán despectivo. Pero entre las señoras, ellas contaban entre las maravillas que hacía la Virgen y el Señor, y contaban que los rosarios se volvían dorados como un regalo especial de la Virgen y todo esto. Y yo me reía siempre con ellas y les decía, miren, eso no es que se vuelva dorado, esto es un proceso físico-químico, se llama oxidación. Están todo el tiempo con el rosario en la mano, es metal, están transpirando y el óxido de hierro se hace que se vuelva medio cafecito, lo que antes era plateado, si ustedes quieren. Entonces no es que se doren los rosarios, no, y estos se reían, este que no cree en nada y no sé qué. Bueno, y ese era el comentario. 2 o 3 veces me hablaron de los rosarios que milagrosa y misteriosamente se doraban y yo les comentaba esto y ya, ¿no? Pero bueno, el caso es que empecé yo con mamá acompañándola para tener su confianza y después poder llevarla sin problema ante un especialista a rezar cada día una decena. Ujú. Pasaron 3, 4 días y llegó un sábado que yo salí con mis amigos temprano y me fui a comer y después de comer ellos que querían irse a una discoteca y habíamos tomado unas cervezas allí, no mucho, yo la verdad nunca fui muy afecto a demasiado trago, sí, a tomar algo, pero me quedé platicando yo con unos políticos que estaban en ese lugar. Había un diputado en funciones, había un presidente municipal y algo así. Estábamos platicando muy a gusto de cosas políticas. La política era mi pasión, insisto, yo estaba encaminándome, según yo, a una vida de política. Y bueno, me quedé ahí con ellos, se hizo tarde, 12, 11 de la noche, y en ese tiempo, esa era la hora pico de las discotecas. Dije, bueno, antes de irme a casa voy a pasar a encontrar a los amigos allá, a la discoteca, y tristemente pues ya estaban todos emparejados y todos ahí muy uh, alegres y con el trago y todo. Y yo venía de un mood totalmente distinto y definitivamente no pegó. Me quedé un ratito allí.
cuento la historia diciendo que habían llegado unas chicas de Brasil y esto es cierto. Y estaban todos enganchados con las chicas que habían llegado de Brasil y a mí me tocó la menos bonita, me tocaría la menos bonita y dije, no, ya llegué tarde, yo me voy. Y me fui y así fue, directamente me fui a casa eh, y serían las 12:30, 1 de la mañana y veo el cuarto que era el oratorio de mamá con la luz encendida. Entonces, voy para allá esperando encontrarla y no encuentro a mi mamá, pero encuentro una imagen de la Virgen, María Reina de la Paz. Una imagen, y por eso es que la tengo aquí, soy muy, muy devoto de esa advocación mariana, porque encuentro allí esta imagen, era la primera vez que yo veía una imagen de María Reina de la Paz, me pareció hermosa, preciosísima, una mujer bella, y quedé, claro, yo mirando la imagen de la Virgen y como que me quedé suspendido en el aire 5 segundos, 10 segundos, ¿verdad? Y dije, no estaba mi mamá, pero aquí estoy yo muy contento, muy a gusto. Y dije, yo hoy no recé la decena con mamá. Así que bueno, y ya estaba cerca mi viaje, yo no había resuelto el tema del psicólogo, el psiquiatra. Entonces dije, bueno, voy a ir a buscar mi denario y voy a rezar una decena, yo solo, para que si Dios existe, ¿verdad? Porque yo ya lo tenía ahí, no es que había empezado a creer y dije, si Dios existe, va a escuchar esta oración y me va a iluminar y mostrar el camino. Y si no existe, pues igual es un momento de meditación, de paz, de tranquilidad y ya está. Yo fui y busqué el denario y empecé, me persiné como es debido y empecé sábado, misterio gozoso y empecé con los misterios gozosos. Y cuando estaba en el tercer o cuarto Ave María, miro el denario y veo que se había empezado a volver dorado. O sea, yo que no creía, yo que Ujú. pensaba que esto era un proceso de oxidación, vi claramente cómo ese escenario empezó a volverse dorado. Entonces, pues hay que imaginarse lo que viví en ese momento. Se me pararon los cabellos así, lo sentí, verdaderamente sentí un frío en la nuca, lo que uno siente cuando se asusta, lo que uno siente ante lo inexplicable, cuando uno está acostumbrado a tener una explicación más o menos racional para lo que fuese. Entonces, y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, esto está sucediendo, no estoy soñando esto. Eh, bueno, lo primero, debo terminar de rezar esta decena, ¿verdad? O sea, por Ujú. respeto, no sé, digo, hasta por una cuestión de reciprocidad, voy a terminar de rezar. Y terminé de rezar la decena, pero quería salir, al mismo tiempo quería quedarme allí, no sabía lo que quería. Entonces, bueno, me persiné, esta vez agarrando el decenario, me persiné con eso, lo puse en el bolsillo de mi camisa y salí. Y salí porque quería ver el cielo. Vivíamos en un cerro, un lugar muy, muy bonito que se llama El Mirador, en Cochabamba, Bolivia, que está más alto desde donde se puede ver toda la ciudad, ¿no? Entonces salí, vi la ciudad, vi el cielo totalmente lleno de estrellas, no había una sola nube y dije, wow, o sea, Dios existe. Fue un momento de epifanía, de manifestación de Dios para mí, donde dije, bueno, tres cosas me acuerdo. La primera, Dios existe. O sea, porque eso que acabo de vivir yo no fue ni autosugestión ni nada. O sea, fue una manifestación de Dios hacia mí. Dos, está en la iglesia católica, porque no es que vi un elefante absorbiendo agüita, ni vi un delfín que se empezara a mover. O sea, vi este escenario, este rosario de la Virgen volverse dorado. O sea, Dios existe, está en la iglesia católica. ¿Cómo es posible una iglesia que para mí tenía tantas imperfecciones desde el punto de vista humano, crítico? Ujú. Y lo tercero fue, ¿y por qué Dios quiere que yo sepa que existe y que está en la iglesia católica? Esos fueron mis tres pensamientos mientras me fumaba un cigarrillo, ¿verdad? Viendo así dije, wow, ¿no? O sea, wow.
Y ya, me fui, entre comillas, a dormir. No pude dormir, por supuesto, un buen rato, pero me fui a la cama a seguir procesando esto y al día siguiente, en la mañana, mamá estaba desayunando y yo me acerqué a ella con el decenario y se lo mostré. Así nada más, le puse hola mamita, le di un beso en la frente y le mostré el decenario. Y ella empezó a alabar y glorificar a Dios y bendito sea mi Señor y gracias Madre y todo. Y yo le dije, por favor, esto es algo entre tú y yo. O sea, yo te estoy confiando algo que es sumamente inexplicable para mí. Yo quiero procesarlo, quiero entenderlo. No quiero que hables de esto ni con tus amigas las adoratrices, mucho menos con mi hermana, ni con nadie. No, no, no hables de esto, por favor, es entre tú y yo. Dijo, ok, está bien. ¿Y qué piensas y qué sientes? Le dije, no lo sé. O sea, siento que es una locura y nada más. Y lo tengo que procesar y lo tengo que pensar. Y ya, no pasó más. Ahí empezamos a hablar de cualquier cosa y listo, porque además tampoco le dije, no, es que ella me hacía más preguntas sobre el tema y le decía, no, es que no te puedo decir nada, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahora, no? ¿A qué hora te vas? Y ya. Bueno, el punto es que un par de días después estábamos igual, yo estaba desayunando y ya me tocaba irme. Y yo tenía todavía el pendiente de que la procrastinación de llevarla a mi madre al psicólogo, ¿verdad? O al psiquiatra. Entonces, no la había hecho y bueno, pero ya con esto estaba como que más tranquilo, ¿no? Entonces, bueno, vino la muchacha que ayudaba en la casa de mamá y le digo, la empleada doméstica, le digo, hazme un favor, Elena, todavía Elena está allí cerca de mamá cuando mamá viaja a Bolivia y está Elena, cuando voy siempre me gusta verla. Le digo, Elenita, un favor, mira, ya me voy en pocos días, necesito que me alistes la ropa, que veas que toda mi ropa esté limpia, si por allí saltó un botón de alguna camisa, lo que sea, lo pegues, por favor, y me ayudes dejándome todo listo, porque en teoría yo me tendría que ir el jueves, viernes. Entonces, sí, ella me dice, sí, sí, cómo no, y mi mamá me dice, dice la Virgen que no te vas a ir. Y yo la miré. Mamá es característica en la familia y los entornos más próximos porque no le gusta despedirse, no le gustan las despedidas. Toda la vida, cuando voy a verla hoy y me tengo que ir, me dice, ah, y no sabías, no te conté que, o sea, siempre hay un plus, siempre ella quiere que me quede un momento más. En todas las vacaciones sucedía lo mismo. Y siempre era, ¿y por qué no te quedas? Y todo. Bueno, y ahora me dice, dice la Virgen que no te vas. Yo lo tomé así. O sea, yo dije, ¿cómo? ¿Qué dice la Virgen? ¿Qué? O sea, si tú quieres que yo me quede, ya sabes lo que tienes que hacer. Decirme, me gustaría que te quedes, pero decirme, dice la Virgen que no te... Me enojé, me molesté tanto, porque para mí era una manipulación. Y yo Ujú. le dije, tú puedes manipular a todas las señoras que te creen, pero a mí no, yo no te creo. De hecho, ni siquiera sé si Dios existe o no, o qué es lo que está pasando con esto. Te dije que no lo procesé. Y tú vienes aquí a tratar de manipularme con que dice la Virgen que no. O sea, yo me voy y me voy el jueves. Además, el jueves me voy. O sea, ya acabo de decidir, ya no es uno de estos días, es el jueves, ¿verdad? O sea, y listo. Y quedan 3 días para que yo me vaya. Así. Entonces, porque pues nomás era cuestión de comprar el pasaje por tierra, se encontraba fácilmente y listo. Y entonces ya con esto ya forzó mi decisión, ya es el jueves, ¿no? Elena, por favor, viste lo que te pedí, hazlo, ¿no? Y claro, mi mamá se sintió muy mal, nunca la traté peor, realmente yo siento hoy tanta pena por esto, porque le dije de todo, mal, de todo menos bonita, como dicen en Argentina, mal, Ujú. ¿no? Todo mal. Entonces, pero bueno, o sea, ya habiendo decidido, fijado fecha casi en ese momento de que me iba en 4 días, aunque no la llevara ya al psicólogo, ya no me interesaba, estaba tan molesto que dije, bueno, ahora lo que queda es despedirme de mi padre, ¿no? Y las despedidas con mi padre seguían un protocolo, así como que yo iba, primero nos íbamos a montar a caballo por las montañas y platicando y todo, y después era un almuerzo o una cena con los hermanos en familia y todo. Bueno, había el protocolo y lo llamé a papá para decirle del protocolo y, ok, entonces mañana, martes, esto era un lunes, sí, definitivamente.
mañana martes a las 7 de la mañana te espero aquí para ir, listo, ok. Al día siguiente yo 6:30 de la mañana ya bañado, vestido con las botas de montar y todo, no tenía coche, llamo un móvil y me dicen, sí, sí, en 10 minutos está ya, perfecto. Yo tenía 10 minutos de viaje desde mi casa hasta la casa de mi papá. Y estaba esperando que llegara el taxi para irme y no llegaba y empieza a demorar y empieza a demorar. Y mi papá tenía tolerancia cero, puntualidad inglesa. A las 7:00 yo no estaba, él ponía un pie en el estribo, se subía a su caballo y se iba. Y que yo llegara y me dejaba ahí y no iba a ir a buscarlo por las montañas, o sea, hubiera sido un acto fallido absoluto. Entonces digo, bueno, no está llegando el taxi, tengo 15 minutos, no viene el auto, ok, es mi hora de llamar ahorita para decir, papá, estoy esperando, ya llamé el taxi, por favor, te pido. En ese caso podía tener algo de misericordia, ¿verdad? Entonces, llamé para avisar y me contesta desde el otro lado su esposa, en un mar de llanto. Y le digo, hola, sí, ¿qué pasó? Le digo, estoy llamando a mi papá. Y me dice, no, 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 no. Y yo le digo, ¿pero qué pasa? Y me dice, han secuestrado a tu papá. ¿Cómo? Lo secuestraron. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Me dice, no sé, ya no llegó anoche y vino gente aquí y se metieron a la casa unas personas y dieron vuelta a la casa. O sea, era algo inaudito, un show. Entonces le digo, bueno, voy a ir en este momento allá. O sea, me cambio en lo que me espere aquí el taxi, me cambio, pero no voy a ir con botas de montar y todo. Y en lo que me cambio y llega el taxi, yo estoy allá para platicar y ver. Y efectivamente, habían secuestrado a mi papá, fue un apresamiento, pero con procedimiento indebido y todo esto. Y fue todo un problema, una acusación que luego, bendito sea Dios, quedó totalmente demostrado que era una acusación falsa y todo. Pero estuvo un año detenido y hete aquí que este servidor no se fue. O sea, no me fui a raíz de este suceso. O sea, el día anterior a que sucediera, o más bien el mismo día, horas antes de que sucediera, mi mamá me dijo, dice la Virgen que no te vas a ir. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, después de todo el lío, de averiguar dónde estaba papá y todo esto, yo dije, wow, o sea, si yo no me puedo ir, no me puedo ir y dejar las cosas así. Y de hecho, me quedé un año y 2 meses enteros. Wow, 1 año y 2 meses. Un año y 2 meses. Entonces, ¿qué significa esto y por qué viene toda la historia? O sea, ahí me di cuenta de que el paquete venía completo. O sea, Dios existe, Dios está en la Iglesia Católica y Dios le habla a mi mamá. O sea, la Virgen le habla a mi mamá porque no hay forma lógica de que ella supiera que yo no me iba a ir. Entonces, el comprender que el paquete venía completo fue el inicio de mi conversión directamente. O sea, yo dije, bueno, primero tengo que procesar esto, pero tengo que hacerlo primero solo y luego con la ayuda de alguien, ¿no? Y gracias a Dios encontré un sacerdote joven, franciscano conventual, 5 años mayor que yo, que en ese momento tenía exactamente 33 años, tenía el cabello largo, bigotes y barba, y para mí era la imagen de Jesucristo, un hombre tan bueno. Él era el director espiritual de mamá, además, y pude hacer una confesión de vida con él, una confesión después de, no sé, 13 años quizá, y verdaderamente fue impresionante, ¿no? Eh, el ir luego redescubriendo nuestra fe con todas sus maravillas, con todos sus regalos, y al mismo tiempo con la imperfección humana, ¿no? De comprender sin juzgar, por un lado, lo que podría haber sucedido con aquel sacerdote, procesarlo, y cuidando, entiendo yo, a esa Grey a la que quería él santificar y acompañar y formar jóvenes con mucho futuro, y de pronto, sí, hubiera sido una mala influencia. Claro, lo mejor habría sido, pensaba yo después, que me dijera a mí, oye, mira, tú tienes cierta tendencia, cuídate con no influir en este aspecto con esta gente o lo que sea, ¿no? O has despertado a cosas que estos chicos todavía no, y velo, y confiar un poco en este servidor. Pero bueno, no importa, ya no quise juzgar y no. Hoy en día, por supuesto que
rezo mucho por aquel sacerdote, pero además le rezo al sacerdote porque yo creo que debe estar en el cielo, porque era un hombre santo de verdad, ¿no? O sea, Qué bien. con luces y sombras como todos, pero bueno, seguramente que el Señor las sombras ya se las perdonó hace muchísimo tiempo. Pero bueno, el caso es que inicié un proceso de conversión y este proceso de conversión, por supuesto, trae una responsabilidad, ¿verdad? Y esa responsabilidad era mantener la gracia, cosa dificilísima para un hombre de 28 años que, pues, realmente guapo, no es cierto. Lo que quiero decir es que tenía, digamos, un estilo de vida muy complejo de ateo, agnóstico, etcétera, para nada compatible con la sustentación de la fe. Y entonces, pues fue un desafío, fue complejo, pero con la bendición de Dios ahí fuimos llevándolo al año y 2 meses, como decía, regresé a Argentina, inicié un acercamiento a una parroquia, etcétera, etcétera. Y ahí la llevábamos, ¿no? Entre tropiezos, caídas y levantarse y seguir para adelante, pero firme en la convicción de que este es el camino. Y de pronto me llegan cartas e imágenes de mamá con lo que en justicia se llaman signos visibles de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, conocidos como estigmas. O sea, mamá había empezado a tener estas señales en las manos primero. Y esto me produjo una reacción adversa. O sea, realmente fue un retroceso porque dije yo, no es posible. O sea, ¿cómo es posible esto? Eh, ¿Cómo es posible que el Señor, que es todo misericordia, pudiese producir esto? O sea, yo veía dos alternativas. O hay un proceso de autosugestión, mamá está verdaderamente tan fanatizada que está sugestionándose y está pasando esto, produciéndolo mentalmente, o que también había leído y había estudiado y había casos de gente notificados. En ese tiempo no había internet, fui por bibliotecas y todo esto a ver, pero bueno, había sí un incipiente internet, pero digo, no era de acceso fácil, pero sí fui a investigar y ver y hasta qué punto la autosugestión podía suscitar heridas o cosas por el estilo. Habían algunos casos documentados relacionados con la exudación de sangre, etcétera. Pero bueno, o se trata de un fraude. O sea, realmente mamá está produciéndose esto de manera física para llamar la atención. Entonces, fue un proceso bravo. En la siguiente vacación me tocó, tuve la bendición de poder hablar con un médico que la había visto una de las veces que mayor incidencia tuvieron estas señales, estos signos en su cuerpo, y él me decía, sí, yo también pensé que podía ser autosugestión. A diferencia de mí, fíjense ustedes, él nunca dudó de la autenticidad de mamá, nunca pensó que ella se pudiera haber hecho algo. Él sí pensó que podía ser algo psicológico, pero ¿Y me él era decía, quién, perdón, Francisco? él era un médico de la ciudad de Tarija, no recuerdo el nombre, no Ok. recuerdo, él era un médico que le tocó atender a mamá porque mamá fue de misión a Tarija y allí tuvo esto. Ujú. Eh, Hay un doctor Terán que estaba relacionado con él, Mario Terán. Bueno, pero a través de él tuve oportunidad de hablar con este médico y entonces él me decía, mira, sí, podría haber sucedido que se presentaran los signos, pero que se borraran en 3 horas, eso es imposible. O sea, no hay nada sobre este tema documentado, ni creo que se pudiera documentar. Si una persona tuviera la posibilidad de, por autosugestión, sanar heridas, pues imagínate lo que sería el salto cuántico de la medicina, ¿verdad? Y claro, en ese tiempo también me decía, o sea, imagínate cuánto dinero ganaría si ayudara a sanar heridas por todo lado. Entonces, realmente esto me hizo pensar mucho. Yo dije, wow, o sea, tan completo venía el paquete, o sea, incluyendo estos signos visibles de la pasión de nuestro Señor. Y claro, después entender el porqué y el para qué de esto, ¿verdad? Porque claramente el Señor se lo dijo, o sea, quiero llamar la atención de la gente hoy
sobre la pasión que me tocó vivir. O sea, que vean, no en películas que saben que es actuación, sino que lo vean en una persona que lo vive y que lo sufre. Y claro, hay videos, me tocó ver videos, yo no estuve presente en el momento en que se grabaron videos, después me tocó vivirlo en 3 o 4 ocasiones, eh, meses después, y realmente es ver una persona agonizando. O sea, que le falta el oxígeno, que le cuesta respirar, y de pronto a las 3 o 4 horas se cerraron las heridas de las manos, de los pies, de la frente, se le abrían como los puntitos de la corona de espinas, ¿verdad? O sea, espontáneamente y luego cerradas espontáneamente. Espontáneamente, y a las 12 comienza a ser visible todo esto, a las 12 del día, y a las 3 de la tarde está agonizando prácticamente, y de pronto, así casi que por reloj, 3 en punto, 3 pocos minutos, ya empieza a respirar normalmente, y empieza el proceso de curación de esto, y a las 6 7 de la tarde está todo cerrado y quedan simplemente marcas. O sea, y al día siguiente no queda nada. O sea, bueno, esto realmente fue, como decía, un paso primero de retroceso y de incredulidad, y luego ya fue el salto definitivo de decir, bueno, esto es, y esto es así. ¿Y esto qué significa para mí? Empecé un poco a cuestionarme personalmente qué debía hacer yo frente a esto, ¿no? Y pasó un tiempo más, pasaron años más de poder discernir mi vocación, o sea, para qué el Señor quiso que yo viviera esto, que yo viera esto, que esto sucediera en el seno de mi hogar, y de pronto, un tiempo después, conocí a quien es hoy mi esposa, bendito sea Dios, y esto pues adquirió todo el sentido porque esto fue la invitación al sacramento del matrimonio, y el sacramento del matrimonio fue lo que me ayudó a estabilizar muchas cosas y a poder sostener la gracia en la vida, y encontrarme finalmente con esta vocación de dejar todo lo que estaba haciendo. Mi plan era decir, ahorro, yo trabajaba en campañas políticas, tenía una consultora, trabajaba en proyectos de Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, investigación de mercado, investigación, sondeos de opinión. Tenía un termómetro puesto en la sociedad con 6 encuestadores que hacían preguntas 360 días al año a la sociedad sobre lo que la gente pensaba, sentía, quería, anhelaba, temía, etcétera, etcétera. Entonces, con esta información yo ayudaba en campañas políticas, desarrollamos un método cuantitativo de investigación para asesorar a gente, siempre, la verdad, bendito sea Dios, debo decirlo, con ética de decir, yo no le voy a decir a la gente lo que la gente quiere escuchar, si no es cierto que es lo que tú quieres hacer y lo vas a hacer. Pero pues trabajábamos en eso, y la idea era ir ganando experiencia para cuando me tocara trabajar en mi campaña o pedirle a alguien que trabajara en mi campaña, pero y además mientras juntábamos el dinero para poder hacerlo. Mi proyecto iba a tratar de buscar una senaduría a los 35 años y a partir de allí hacer todo, pero llegar ya con mi economía saneada, con estabilidad financiera y bueno, libertad financiera que le llaman hoy, decir, bueno, no necesito vivir de mi trabajo, entonces puedo ejercer la función pública de servicio en búsqueda del bien común, sin ningún interés, sin ningún compromiso con ningún sector, ni industrial, ni ganadero, ni nada, ni mucho menos del crimen organizado, como hoy vemos que financian tantas campañas, ¿verdad? Pues la idea mía era poder financiar esto por mi cuenta, y por eso tener una edad, tener la madurez, etcétera. Pero bueno, el proyecto del Señor era distinto. El Señor sí quería que yo fuera un servidor público, pero público no dependiente del erario, sino público para tratar de edificar el bien común que es el reino del Señor. Me di cuenta de esto después de varios años, insisto, cuando tenía 35, y sentí que el llamado del Señor era a la misión, salir de donde yo estaba. Vivíamos en Argentina, muy cómodos, muy felices, muy bien, y nos vinimos a México,
que es precisamente donde también Catalina, Padre Renzo, su director espiritual, vinieron a vivir y ayudar en el proceso de organización de este apostolado, que es el apostolado de la nueva evangelización. Allí quedó claro todo, me di cuenta de hasta el último estudio que había hecho en sociología de las organizaciones, en sociología de la religión me tocó estudiar por allí algo, todo lo que vi e hice a lo largo de mi vida cobró un sentido especialísimo en la misión que el Señor me tenía, organizar este apostolado. Hoy en día, gracias a Dios, estamos en 9 países, es el apostolado de la nueva evangelización. Trabajamos en casitas de oración, que es la célula básica de nuestro apostolado, donde nos reunimos para rezar el rosario, para meditar sobre el Evangelio del domingo pasado, para fijarnos propósitos de conversión a partir de este Evangelio, de lo que dice el catecismo de la Iglesia en relación con eso y de la espiritualidad propia de este apostolado. Catalina ha publicado ya 39 libros, todos ellos tienen el imprimatur, es decir, la autorización de un obispo de la Iglesia Católica, porque no tienen nada contrario a la sana doctrina de la Iglesia, a lo que enseñan las Sagradas Escrituras, el catecismo y el magisterio de la Iglesia, y todavía hay más de 30 libros, 40 libros por allí que se han escrito y que no se han publicado porque no tienen este imprimatur. Pero me ha tocado trabajar en la edición de estos libros, me ha tocado trabajar en la dirección de este apostolado, que además de las casitas de oración, hemos generado ministerios de servicio para que el que ingresa a este apostolado ponga en discernimiento, en oración, junto con sus hermanos, donde el Señor te llama a servir. Trabajamos en cárceles, trabajamos en hospitales. Con la bendición de Dios hoy tenemos más de 50 comedores donde damos de comer especialmente a gente de la calle o en algunas zonas rurales donde la situación económica está muy deprimida. Trabajamos en asilos, trabajamos en orfanatos. Bueno, hay para cumplir con las 7 obras de misericordia corporal, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al que está desnudo, visitar al que está enfermo, visitar al que está preso, pues realmente, y las 7 obras de misericordia espiritual, ¿verdad? Sobre todo el poder enseñar al que no sabe la evangelización es el centro de nuestro apostolado, aconsejar al que lo necesita, corregir al que está equivocado, por supuesto, fraternalmente, y rezar por vivos y difundos. Amén. Todo esto, gracias a Dios, estamos trabajándolo. Hemos empezado con Catalina a hacer programas para estar presentes en las redes sociales. Ahí tenemos nuestro canal en YouTube, que es @aneapostolado. Nuestra página es aneapostolado.com. Y también me pueden ubicar aquí como está en mi nombre aquí abajo, @ricotoro. Ahí estamos haciendo un trabajo también en redes sociales para pues tratar de edificar el reino, que se edifica primero en uno, en el corazón de uno, en el seno de la comunidad donde uno vive, la familia, y luego pues en toda la sociedad. Vi que el otro día hicieron una entrevista, bueno, creo que ya hace algunos meses, a un muchacho que está trabajando en política y digo, wow, pensar que yo quería hacer eso, pues qué importante es ayudar a los cristianos que trabajan, y hablo en general de cristianos, porque hoy en día hacemos un solo frente, los católicos y los hermanos de otras denominaciones, para tratar de edificar el reino también a través de la política. Bueno, he hablado demasiado, aquí estamos, si hay alguna pregunta, algo más que pueda decir, aquí estoy a la orden, querido Alex. Francisco, no, maravillado con esta historia tan espectacular, tan hermosa, cómo el Señor va tejiendo, cómo va uniendo y tiene un propósito en todo, cómo esa historia a partir de todo lo que fuiste viviendo, pasando, te fue llevando por un camino que inclusive en el momento en el que recibes estas imágenes y piensas, bueno, ¿qué está pasando con mi mamá? ¿Qué siente ese retroceso? Finalmente es como la confirmación real de que lo que está viviendo es real. ¿Y cuál es tu llamado ahí? O sea, a mí siempre me ha parecido que lo que uno más debe buscar es el Señor para qué te tiene. ¿Qué misión te tiene a ti, a cada uno de nosotros? La tuviste clara, la tiene clara tu madre, que no hemos dicho el nombre completo de tu madre, no nos lo has dicho.
Catalina Rivas Graña, sí. Ok, Catalina Rivas, que muchos la habrán conocido, pues porque esto se volvió, pues esto fue conocimiento público, porque videos de ella pues existen en redes, en YouTube, y es un regalo que el Señor quiso dar, como lo estabas explicando, para que se dieran cuenta que la pasión del Señor fue real y conocerla por medio de instrumentos como lo ha sido tu madre y como lo vienen siendo ustedes al trabajar en este proceso de evangelizar. Y me parece espectacular. No sabes si habíamos tenido la oportunidad de conocer acerca de esta nueva evangelización y lo que vienen haciendo, pero no sabía el alcance, incluyendo esos 40 comedores, que dice uno, yo que lograba ayudar de pronto en alguno que otro comedor, dice uno, ¿cómo logran hacer esto en uno solo? Ahora 40 50, más 50. 50, wow, increíble. Más, Gracias a Dios. más cárceles, tantos lugares donde están ayudando, donde están esas casitas de oración, ese apostolado tan hermoso que tienen. Bendito sea el Señor, que Dios les regale la fortaleza para seguir avanzando en este camino, hermano, porque la verdad, cuando uno trabaja para el Señor, pues no es fácil, pero sí sabe uno y espera que lo que le tenga uno el Señor se lo acumule en el cielo, que eso es donde Amén. uno apunta, a Amén. donde apuntamos. Hermano, Amén. no sé qué más le quisieras decir a las personas, qué les quisieras decir con eso que tú viviste, esa experiencia y lo que hoy vives, a aquel que no sabe de Dios. Bueno, realmente yo creo que es muy importante partir, aunque sea de la duda metódica. Justamente escribía sobre eso un pensador y filósofo que es el que da pie a todo el racionalismo, etcétera. Descartes. Y bueno, él, no vamos a hablar de esto, sino este principio de decir, todo puede suceder, o sea, realmente, ¿por qué el hecho de no verlo, no tocarlo, me va a hacer pensar a mí que esto no existe o no es real? Uno ve los sentimientos son absolutamente reales, el sentimiento de amor, el sentimiento de frustración, el sentimiento de ira, todo esto, y cómo se puede demostrar, no se puede palpar, no se puede tocar. Entonces, por supuesto, hay una realidad que no es verificable a través de los sentidos, y es el tener esa apertura. Y a quienes por allí tienen esa apertura, porque todos tenemos esta necesidad, este vacío existencial, que en determinado momento de la vida se presenta, no vayas a buscarlo a otro lado. Hay mucha gente que está tratando de buscar y ver por los cristales, por las manifestaciones, los decretos, cosas por el estilo. Oye, aquí en nuestra iglesia católica tenemos una riqueza impresionante que no alcanza el tiempo para ver, para conocer sobre las vidas de santos, sobre los documentos que analizan las escrituras. Tenemos tanta riqueza que no hace falta salir y buscar ahí afuera. Aquí tenemos todo, es solamente la necesidad que hay, y aunque no se perciba, de descubrir las verdades de nuestra fe que realmente tienen explicación y orientación para absolutamente todo lo que el ser humano quiera, piense, anhele, sienta, etcétera. Hermano, muchas gracias. Quedamos más que agradecidos contigo. Esta oportunidad tan hermosa de poder llevar este testimonio a muchos lugares, pues porque esa es la misión. Y le decimos a todos los que están escuchando en este momento, comparte. No se te olvide compartir. Por favor, no sabes a quién le puede ayudar esta historia de vida, quién le puede llenar el corazón de esperanza. Y bueno, bendito sea el Señor. Ya saben, si tienes algún testimonio, si quieres darle gloria a Dios, escríbenos a nuestro correo regálame tu historia @gmail.com. Francisco, un abrazo muy grande, Dios te bendiga y bueno, hermano, esta es tu casa y ojalá nos podamos ver pronto. Amén. Alex, sin duda, Dios debe tener algo para nosotros juntos. Tenemos que platicar sobre esto. Yo solamente quiero invitar a la gente pues a que me sigan en las redes sociales, @ricotoro,
con la bendición de Dios, pronto vamos a comenzar unos talleres precisamente para acompañar a las personas, especialmente a las personas adultas y adultas mayores que tienen la necesidad o se han planteado la inquietud de saber para qué el Señor los quiere ahora, en esta etapa de tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti en esta etapa de tu vida? Y cómo a través de descubrir esto, de caminar, un caminito de oración y de formación en las verdades de nuestra fe, nos puede ayudar para ocupar nuestro tiempo eficiente, eficazmente en la edificación del reino, primero en nuestros corazones y luego alrededor. Invito a la gente que me siga, que pronto con la bendición de Dios saldremos con esos talleres. Hermano, muchas gracias otra vez. No, un Y abrazo hasta muy luego. grande. Esto de @ricotoro es en Instagram, ¿cierto? No, @ricotoro, estoy en YouTube y en TikTok. En TikTok Ok, es rico.toro y en YouTube es rico-toro. ok, ok. Ahí vamos a hacer algo en Instagram luego, pero que me sigan estas dos redes que es donde más activo estoy. Y lo mismo, Francisco Pancho Ricotoro en Facebook. Ok, perfecto. Aquí les vamos a dejar aquí toda la información, las redes de Francisco para que lo puedan seguir, para que puedan conocer. Mire qué interesante esto que nos estás dejando y que yo sé que el Señor nos ha juntado por algo importante y bueno, Amén. simplemente vamos a ser obedientes, vamos a ver qué nos tiene para el futuro. Un abrazo a todos muy grande, Dios los bendiga y bueno, a todos muchas gracias. Bendiciones, Francisco. Un abrazo, cuídate mucho. Amén. Dios Saludos les a bendiga. Catalina. Muy buenas tardes, Chao. noches. Hasta luego. Días.